Buenas tardes y buen domingo de Ramos para todos, buen comienzo de la Semana Santa. Hoy tenemos dos textos, vamos a leer en el Evangelio según San Marcos, el relato de la entrada de Jesús en Jerusalén. Durante la celebración de la misa se lee también todo el relato de la pasión o parte del relato de la pasión que trae Marcos en sus capítulos 14 y 15. El que leemos ahora es el capítulo 11, el comienzo del capítulo 11, que dice así: Cuando Jesús y los suyos se aproximaban a Jerusalén, estando ya al pie del monte de los olivos, cerca de Betfagé y de Betania, Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndoles: Vayan al pueblo que está enfrente y al entrar encontrarán un asno atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta qué están haciendo, respondan: el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta en la calle y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué desatan ese asno? Ellos respondieron como Jesús les había dicho y nadie los molestó. Entonces le llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él y Jesús se montó. Muchos extendían sus mantos sobre el camino, otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Palabra del Señor. En estos días veíamos cómo Juan en su Evangelio nos mostraba el dominio de Jesús, el control que lleva sobre las distintas situaciones que van sucediendo, y hoy es Marcos quien también nota esto y con detalles muy importantes, como Jesús les dice a los discípulos que van a encontrar el asno, que les van a preguntar, que les pueden preguntar qué están haciendo, lo que tienen que responder, y ellos van y encuentran el asno, lo llevan, responden tal como Jesús les había dicho, a quienes, como Él les había anunciado, les preguntan qué es lo que están haciendo. Bueno, hay una sensación de dominio, de control de Jesús, que puede disponer de un asno y que sabe dónde está y lo que va a suceder. A la vez que detrás de ello uno puede descubrir que Jesús no solo sabe eso, Jesús sabe lo que sigue en su vida. Jesús sabe que está entrando a Jerusalén, que es el lugar donde en esa Pascua Él va a terminar entregando la vida. Los discípulos todavía no lo saben bien, de hecho, al proclamar bendito el reino de nuestro padre David, están pensando todavía, aparentemente, en un reino terrenal, no en el reino de Dios del cual Jesús les venía hablando. Nosotros tenemos la suerte de saber ya que esta celebración nos pone a las puertas de la Semana Santa, de saber ya lo que va a suceder, y yo diría, aún así aclamamos a Jesús. Sabemos que el final aparente humano va a ser un final de fracaso, va a ser la crucifixión en la cruz. Sabemos que la suerte que Jesús corre tiene que ver con la vida que vivió. Jesús muere en función de la vida que eligió, una vida que se apartó de los poderes políticos y de los poderes religiosos, una vida que se dedicó a hacer el bien, a acercarse a los enfermos, a los pobres, a los olvidados. Entonces esta aclamación de Jesús como Rey nos hace confesar que creemos que ese es el mejor modo de vivir. No solo que queremos que Jesús reine en nuestro corazón, que es una manera de decir que Jesús reine en el lugar donde tomamos las decisiones pequeñas y grandes y las más importantes y las más cotidianas, es en el corazón. Queremos que Jesús reine allí, que nuestras decisiones sean en función de su estilo de vida, y en todo caso, de alguna manera también queremos creer que ese es nuestro modo de reinar, podemos decirlo así. Fuimos ungidos el día de nuestro bautismo para ser reyes, y reyes al estilo de Jesús. Entonces recordar esta entrada de Jesús en Jerusalén, hacerla presente, llevar a nuestras casas un ramo
que vamos a tener en algún lugar visible para no olvidarnos que aclamamos a Jesús, es también optar por vivir de esa manera. El ramo visible en algún lugar de nuestra casa nos va a recordar a diario que hemos decidido poner en primer lugar en nuestra vida el servicio, la atención a las necesidades ajenas, la caridad, el éxito o el triunfo sobre nuestros egoísmos, es decir, tener nuestro corazón siempre abierto a los demás. Así arrancamos entonces la Semana Santa. Descubrimos que Jesús es nuestro Rey, que queremos que reine en nuestra vida y que queremos aprender a reinar como Él, a vivir como Él, sabiendo que esta es la manera de hacer presente el reino de Dios en el corazón, en la vida de quienes nos rodean, en nuestra comunidad y en nuestra sociedad. Vamos a pedirle a Jesús que tengamos esta decisión tomada de algún modo, sabiendo que no se trata solamente de una decisión, de un esfuerzo que dependa de nosotros mismos, se trata más bien de abrir el corazón para que Dios haga realidad su sueño en nosotros. En el relato de la pasión que se lee en la misa, hacia el final, cuando Jesús muere, hay una expresión muy interesante que dice que el velo del templo se rasgó en dos. El velo del templo era como una cortina que separaba al común de la gente, excepto algunos de los sacerdotes, ni siquiera todos, al común de la gente de la presencia más fuerte de Dios, que era el Arca de la Alianza. Ese velo, aquello que separaba a Dios de su pueblo, aquello que nos apartaba de Dios, se rasgó en dos cuando Jesús murió. Se abrió la puerta de la intimidad del corazón de Dios a cada uno de nosotros. Y sabemos que, recordando también que fuimos bautizados, hemos recibido el Espíritu que animó a Jesús. Por eso nos animamos a soñar con esta posibilidad de vivir como Él vivió, lo aclamamos como Rey, queremos elegir ese estilo de reinar en la vida. Que el Señor los acompañe esta tarde, que los acompañe muy especialmente a lo largo de esta semana. Volvemos a encontrarnos cada día en la oración, iluminados por la palabra de Dios. Que Dios los cuide y los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.